Vamos a hablar ahora de tipos de discontinuidad. Eh, Recordad que comentamos en los vídeos anteriores que no es correcto hablar no es correcto decir que una función es continua, salvo que sea continua en todo R, ¿no? En todos los puntos de la recta real. Eh, Tampoco es correcto decir que una función es discontinua. ¿M? Pero eso además no hay ninguna excepción, no hay ningún caso en el que se diga esta función es discontinua. ¿Vale? Cuando una función no es continua en algún lugar, se dice expresamente que la función tiene una discontinuidad en el punto x igual a 7, igual a menos 5, igual a menos 3, ¿vale? Se dice así, se dice, la función tiene una discontinuidad aquí. No se dice la función es discontinua. Ni siquiera se dice es discontinua en el punto no sé qué. ¿Vale? La palabra discontinua no se utiliza. Bien, pues en este apartado lo que vamos a hacer es conocer, estudiar los diferentes tipos de discontinuidad que se pueden presentar. A ver, vamos a mirarlo primero sobre el dibujo y después miramos la tabla. Fijaos aquí. A ver, voy a ampliar un poquito. En este caso, aquí lo que tenemos, esta función definida a trozos, x al cubo si x es menor que 1 y 3x menos 2 si x es mayor que 1. Yo en un vídeo anterior os lo puse como ejemplo de función continua, pero porque no me paré a leer esto y solo vi la gráfica. Si la miramos, parece que la función es continua. Sin embargo, no lo es. No lo es porque en el 1 la función no está definida, fijaros. Antes del 1 calculamos los valores de la función con x al cubo. Después del 1 calculamos los valores de la función con 3x menos 2. Pero justo en el 1, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, no está definido. ¿Lo veis? Falta el igual. ¿Mm? Bien, si falta el igual significa que este punto, justo que está aquí, no se puede dibujar. Lo que pasa es que en la mayoría no, en todos los programas para hacer gráficos, que al menos los que conozco yo, esto es un pequeño problema porque no aparece el símbolo que debería aparecer, que es el círculo abierto que dibujamos nosotros en el cuaderno. Bueno, de todas formas, se trata de estudiar la continuidad de una función sin dibujarla. El dibujo lo utilizamos, la gráfica la utilizamos como apoyo para la explicación. Pero en principio no hay que, bueno, en principio no hay que dibujar las funciones para estudiar su continuidad. Por lo tanto, el que aparezca o no aparezca aquí el puntito no es un problema. Fijaros bien, repito, aquí la función no está definida en el 1. Como no está definida en el 1, la función pega un salto en ese 1. ¿Vale? Aquí vamos a tener lo que se llama una discontinuidad evitable. ¿Por qué es evitable? Porque mirad, el límite, lo vamos a ver en la gráfica y después lo aprenderemos a hacerlo con la fórmula. El límite por la derecha, perdón, este es el de la izquierda, el límite por la izquierda en el 1 existe y es 1. El límite por la derecha en el 1 existe y también es 1. Los límites laterales son iguales. Es decir, el límite existe. La función tiene límite en el 1 y es 1. Sin embargo, la función en el 1 no existe. ¿Vale? Entonces se dice que la discontinuidad es evitable porque el límite existe, pero la función en el punto no existe, o también podría darse el caso de que la función en el punto valiera, por ejemplo, 2. Yo podría poner aquí una línea más y decir, bueno, pues resulta que si x es igual a 1, la función vale 2. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, ¿vale? Pues en ese caso estaríamos en la misma situación, tendríamos una discontinuidad evitable. ¿Y por qué es evitable? Porque se evita redefiniendo la función. Yo aquí puedo coger y decir, voy a poner aquí un igual. ¡Pum! Pongo un igual y ya está. Y ya he terminado. Ya, la función ya es continua. Porque el límite es 1. Y si he puesto un igual aquí, resulta que para encontrar el valor de la función en el 1, basta con que me venga aquí esta expresión. Y haga 3 por 1 menos 2. ¿De acuerdo? Eso sería una discontinuidad evitable. Bien. Después tenemos discontinuidades de primera especie y de segunda especie. Las de primera especie son son aquellas en las que puedo calcular el límite, ¿vale? Puedo calcular los límites laterales, pero estos no coinciden, ¿vale? Los límites laterales son diferentes. Mirad aquí en esta gráfica, se ve muy fácilmente. Aquí tenemos que el límite por la derecha es 3 y que el límite por la izquierda es 1. Los límites laterales existen, pero no coinciden. Pues esta discontinuidad es de primera especie y se llama de salto finito. ¿Por qué? Porque para continuar la gráfica tengo que dar un salto que es finito, es decir, que no es infinito. ¿Vale? Se identifica esta discontinuidad porque existen los límites laterales, pero son diferentes. Bien, aquí también existen los límites laterales,
pero y también son diferentes. Aquí tenemos que el límite por la izquierda es 0 y que el límite por la derecha es más infinito. Fijaros que lo estoy viendo en la gráfica, aunque nosotros lo haremos sobre las fórmulas, pero para que entendáis los tipos de discontinuidad, ¿no? Es mejor utilizar la gráfica. Bien, esta se llama también de salto, porque se da un salto, pero de salto infinito, ¿vale? Lo digo al completo, es de primera especie porque los límites laterales existen, y es de salto infinito porque doy un salto y además es infinito, bastante fácil. Vale, entonces si existen los límites laterales, pero alguno de ellos es infinito, nos encontramos ante una discontinuidad de primera especie de salto infinito. Puede ser infinito uno solo o los dos. ¿Vale? Bien, y por último tenemos este caso, que este caso yo casi que prefiero intentar representarlo. Vamos a ver si nos sale. Uy, perdón, que me he equivocado. Sería una discontinuidad de segunda especie. En una discontinuidad de segunda especie, lo que ocurre es que el límite no existe. No es que el límite sea los límites sean distintos o sean infinitos, es que directamente no existen. Vamos a poner aquí la función seno de... La función era seno de 1 partido por x, ¿verdad? Mirad, aquí se va a ver mejor lo que ocurre porque en los apuntes no se ve bien. Mirad esta función, ¿qué es lo que le pasa? Fijaos bien. A ver, voy a intentar acercarme. No, esto no es lo que yo quería hacer. Yo quiero reducir a esto, es lo que yo quiero hacer. Voy a reducir muchísimo esta escala. Muchísimo, muchísimo, para poder acercarme mucho y ver qué pasa cerca del 0. Así, venga, vamos a acercarnos ya, a ver qué pasa cerca del 0. Fijaros lo que pasa cerca del 0. Cerca del 0, a medida que yo me acerco al 0, lo que le ocurre a esta función, a ver, vale, es que ya mi tablet no da para más. A ver, no me deja ni moverlo. Espero que se esté grabando bien, que no esté dando saltos esto. Bueno, mientras mi tablet se recupera del susto, fijaros cómo la función oscila entre -1 y 1 continuamente, no para. Y cuanto más nos acercamos al 0, más cerca están... Vaya, hombre, vamos a darle a esperar. Bueno, lo que os decía, cuanto más cerca estamos del 0, más cerca están las líneas estas de la función, la gráfica de la función, pero si pudiéramos seguir ampliando indefinidamente sin que la gráfica sin que la tablet me mande a tomar viento, veríamos cómo nunca, aquí la función no tiende a nada en concreto, nunca termina tendiendo a 0, en fin. Es decir, que los límites aquí en el 0, los límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, no existen. No existen. La función, cuando la x tiende a 0, no tiende a un número concreto. Tiende al 1 o al -1, alternativamente. Entonces, voy a cerrar. Vale. Bien. Entonces, es lo que, bueno, aquí se ve un poquito peor. Esta función tiene un límite en el 0, tiene un límite que no existe, que es el límite por la derecha, porque el límite por la derecha de seno partido por 1 partido por x en el 0 no existe. Entonces es una discontinuidad de segunda especie. Vamos a resumirlo mirando el cuadro. Tenemos dos grandes tipos de discontinuidades, las evitables y las... Bueno, a mí no me gusta utilizar la palabra inevitable, ¿vale? Me parece, no sé, no me gusta, no estoy acostumbrado, yo siempre le he llamado no evitables, evitables y no evitables. Me parece que inevitable, no sé, me parece un poco tremendo hablar de inevitables, ¿no? Como si fuera una cosa... Pero bueno, vosotros si queréis usarla, pues lo usáis, yo no lo voy a utilizar. Pues tendríamos con discontinuidades evitables y discontinuidades no evitables. Las evitables resulta que las reconocemos porque o bien hay un punto en el que no existe la función, y ahí está la discontinuidad evitable, un punto concreto, ¿eh? O bien ese punto existe pero no coincide con los límites laterales. Hay una tercera posibilidad que no está aquí, que es que existe el punto, existe la imagen del punto, perdón, pero no coincide con los límites laterales. Todas esas discontinuidades serían evitables. Y las no evitables serían de primera especie o de segunda especie. Me veo de segunda especie son las más rápidas de definir. De segunda especie son si no existe alguno de los límites laterales. Eso, vamos, prácticamente si os las encontráis, os vais a encontrar un ejemplo como el anterior, una función trigonométrica o algo así. Y de primera especie, que son las que os vais a encontrar, las vais a tener de salto finito o salto infinito. Las de primera especie se reconocen porque existen los límites laterales, pero son diferentes. Aquí existen, en las evitables existen los límites laterales y son iguales.
Aquí existen los límites laterales y son diferentes. Y aquí no existe algún límite lateral. Bien, cuando existen los límites laterales y son diferentes, si los dos límites laterales son un número, tendremos una discontinuidad de salto finito, porque damos un salto que no es infinito. Y si alguno de los límites laterales es infinito, tendremos una discontinuidad de primera especie de salto infinito. ¿Vale? Esto hay que aprendérselo, pero en realidad se aprende, bueno, le echáis un vistazo, intentáis entenderlo, y esto se lo aprende uno haciendo ejercicio, ¿vale? Bien, bueno, voy a cortar el vídeo aquí, que está quedando muy largo, y voy a hacer uno en el que vamos a hablar de los ejercicios resueltos, estos de aquí.